Atención, vecino de Puente Piedra, no dejes pasar esta oportunidad. Formalízate ya. Obtén tu licencia de funcionamiento. El plazo vence este 15 de junio. Municipalidad de Puente Piedra. Centro de Convenciones y Resto Bar. Sabor peruano. Los mejores platos típicos y gourmet. Sabor peruano. Reservaciones 994-897-800. Ubíquenos en la ciudad Pino, kilómetro 44.5. Manzana C, lote 8 y 9. Panamericana Norte, Ancón. El promotor y líder del partido político Trabajadores al Poder, el señor Augusto Ramos Dolmos, a través de una nota de prensa ha dado a conocer que el próximo 10 de junio realizará una conferencia de prensa. Nosotros hemos querido acercarnos a él para conocer un poco más de su proyecto político personal. Así es, su tendencia política, quiénes conforman esta nueva agrupación, de qué manera se identifica con la población, de qué manera se identifica con los pobladores en una entrevista que logramos nosotros realizar. Queremos compartir con ustedes las declaraciones que seguro va a causar también polémica en Lima Norte, Lima y a nivel nacional. Veamos lo que nos dijo. Estamos con Augusto Ramos Dolmos, un líder sindical. Por muchos años viene trabajando por el bienestar de los trabajadores. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por recibirnos aquí en el FENATRAC, el auditorio del FENATRAC, donde noche a noche te reúnes con los trabajadores de Lima Norte y la problemática a nivel nacional. Queremos nosotros conocer esta nueva faceta porque ya conocemos que hay un proyecto político enmarcado hacia tu persona. ¿Cómo ve el panorama político, la coyuntura política en la actual, usted como un reconocido dirigente nacional? Sí, en efecto, gracias Aldo por la oportunidad, ¿no? Siempre tú llegando a los trabajadores y trabajadoras también, ¿no? del sector de la industria de la construcción y obviamente al pueblo, a los sectores más alejados de la comunidad. En efecto, nosotros como dirigentes del sector del movimiento sindical hemos dado nuestra opinión en varias veces sobre el tema político. En este momento nosotros hemos comprado el kit, ¿no? de una propuesta política de los trabajadores, que es el kit del partido de los trabajadores al poder, ¿no? Entonces, nosotros en el tema opinamos sobre la situación política, ¿no? Vemos de que en realidad, si ha variado en algo la situación política en el Perú, es de que ahora hay más escándalos sobre corrupción, más escándalos sobre la conducta de nuestros políticos, ¿no? Que están metidos en todo, menos en defender los sagrados intereses de los trabajadores, reivindicar al pueblo, ¿no? Nosotros vemos desde las más altas esferas hasta abajo de las instituciones del Estado involucrados en actos de corrupción, en actos de malversación de fondos, en cosas realmente que el pueblo repudia y rechaza, ¿no? Eso lo hemos visto en la noticia mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que hay una crisis de partido, hay una crisis política total. La comunidad, el pueblo, nosotros los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, frente a las elecciones 2016 analizábamos el año pasado para lanzar esta propuesta del Partido de los Trabajadores. ¿Y por quién vamos a votar? Todos los partidos tienen, como dice, su rabo de paja. Todos los partidos tienen cuestionamientos por corrupción, crímenes de lesa humanidad, están involucrados en una u otra cosa, congresistas que están siendo investigados, ¿no? Por actos ilícitos, ¿no? Ministros metidos en cosas incorrectas, ¿no? La primera dama misma, ¿no? Está involucrada en cosas incorrectas. Entonces hay una crisis total de partidos y una crisis total en el tema político. En ese sentido, opino de que necesitamos impulsar un cambio, una transformación en el tema político,
donde los trabajadores, ¿no?, y el pueblo realmente tengan participación. ¿Nos quieres decir que hay proyectos personales y hay una propuesta de participar en política en el año 2016, Augusto? Sí, en efecto, ¿no? Hay como persona, como ciudadano, como peruano, como trabajador, y como lo dice la Carta Magna, todos los peruanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Y todos tenemos también derecho a tener aspiraciones, a tener sueños, ¿no? Personalmente, yo tengo un sueño. El primer sueño es construir un partido político de los trabajadores que ingrese a la arena política y que tenga presencia, ¿no?, en las instituciones del Estado. En lo personal, también tengo aspiraciones, o sea, los trabajadores no tenemos representantes en el Congreso. Me gustaría estar en el Congreso de la República, ¿no? O sea, participar, llevar la voz de los trabajadores, ¿no? En la actualidad, Augusto Ramos Dolmos cree que hay un parlamentario, hay un congresista que conoce y se identifica con la clase obrera, con la problemática de la clase obrera a diario. En lo que se refiere al Congreso en sí, o los congresistas, los que participan del actual Congreso, nosotros no vemos que realmente los congresistas de los diferentes partidos, ¿no?, y el Congreso de la República realmente se identifique con los trabajadores, con los obreros, ¿no?, con los técnicos, los profesionales, los que no tienen argolla política, con el pueblo, con los desocupados, ¿no? No encontramos, no hay sintonía entre nuestra clase política que está en el Congreso, el pueblo y los trabajadores. No vemos. Nosotros hemos visto de que solamente el Congreso o el Ejecutivo actúa o promueve mesas de diálogo o busca el diálogo cuando estalla ya un conflicto, cuando la cosa ya es incontrolable, pero no se escucha al pueblo cuando ellos llevan su reclamo. Para los jóvenes que aún no lo conocen a Augusto Ramos Dolmos y no conocen la trayectoria sindical, ¿de qué tendencia usted se califica? ¿Es liberal, conservador, de centro? En ese sentido nosotros, en el tema político, no nos consideramos de derecha o de izquierda, ¿no? Porque las motivaciones que tenemos como trabajadores es que los trabajadores queremos participar en política, llegar, ¿no?, al Ejecutivo, llegar al Congreso, participar de las elecciones del año 2016, pero ¿para qué? Primero, para que los trabajadores y el pueblo tengan realmente presencia, ¿no?, en la vida política del país, presencia en el Congreso, presencia en el Ejecutivo, ¿no? Y desde estas instituciones del Estado se pueda gobernar, se pueda legislar, se pueda sintonizar y defender los sagrados derechos del pueblo y de los trabajadores. Por ejemplo, un salario mínimo vital acorde con la canasta básica de consumo, ¿no? Que los trabajadores en general, sin discriminación, participen de las utilidades que generan las empresas de los diferentes sectores de la producción. Combatir, por ejemplo, la corrupción en su totalidad, ¿no?, desde abajo hacia arriba, ¿no? Combatir el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no?, constituir mesas de diálogo para prevenir conflictos. Entonces, si estas medidas, esta posición de que el gobierno tiene que estar constantemente dialogando y ensuciándose los zapatos en constante diálogo con el pueblo, es de izquierda o de derecha, eso es lo de menos. Pero tenemos que ser, como dice, los peruanos, trabajando por nuestros peruanos, por nuestros desocupados y sacar adelante nuestro país. Entonces nosotros no nos identificamos con ninguna ala, sino en defender a nuestra patria y en defender a los trabajadores. Bueno, en un futuro escenario político, ¿qué cree que aún le falta para que la clase obrera tenga el nivel que le corresponde? Yo creo que, en primer lugar, que la clase trabajadora, obrera, técnicos, profesionales de todos los sectores, la clase trabajadora lo que tiene es que impulsar nuevos movimientos sindicales y nuevos partidos políticos con nuevos líderes, ¿no?, y llegar a las instituciones del Estado, llegar al gobierno. O sea, lo que le falta a los trabajadores, que somos la mayoría, mira, amigo Aldo, ¿no?, pocos gobiernan a millones. Quienes decidimos quién es el presidente de la República, quienes decidimos quiénes son congresistas, o sea, quienes decidimos quiénes son las autoridades que nos van a gobernar, somos las grandes mayorías.
somos los trabajadores, los obreros, los empleados, los técnicos, las grandes mayorías que ganamos sueldos miserables, que no nos escuchan, que estamos discriminados, ¿no? Somos los desocupados mismos, ¿no? Que más de 2 millones de peruanos en el Perú elegimos a nuestros gobernantes. Entonces, si somos la mayoría de los que elegimos, elijamos bien. Yo creo que a la clase trabajadora y al pueblo lo que le falta es tomar la decisión de que sí podemos construir nuevos partidos, nuevos líderes, para que desde el gobierno hagamos las cosas bien en vez del pueblo. ¿Crees tú que un político debe tener mística y ascendencia popular? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, no es que rechacemos el tema intelectual, ¿no? Es muy bueno, porque yo creo que inclusive los trabajadores nos esforzamos, nos sacrificamos para que nuestros hijos sean buenos profesionales. No está mal el trabajo intelectual, pero creo de que la historia nos está enseñando, al margen de las tendencias ideológicas, de que sí tiene que tener arraigo social, popular, ¿no? Y el planteamiento, el sueño que tenemos nosotros es que ese arraigo popular, social, tiene que salir de los grandes líderes, o de muchos líderes, de muchos trabajadores que a diario y en el día a día, están batallando por mejorar sus condiciones de trabajo, sus salarios, porque finalmente los políticos, ¿qué van a hacer? Los políticos lo que tienen que hacer es gobernar en bien de la comunidad, del pueblo, ¿no? Y eso es salarios, eso es mejores condiciones de vida. Yo creo que sí tiene que salir de los trabajadores, de ese arraigo social, de ese arraigo popular. Bueno, Augusto, para terminar, ¿te consideras una buena opción para un escenario político en el 2016, en el 2021, porque aún todavía hay fuerza con Augusto Ramos Dolmos? Sí, yo en lo personal, obviamente me he hecho un trabajo interno, toda una introspección, y uno a veces no elige el escenario donde va a trabajar, ¿no? La historia nos coloca. La historia me dijo que había que construir un nuevo movimiento sindical libre, independiente, y la historia nos está colocando ahora en este trabajo político. Entonces creo que a los 59 años de edad que tengo, ¿no? Y habiendo trabajado y habiendo caminado bastante en el movimiento sindical, yo me considero en la capacidad de impulsar todo un trabajo político en el Partido de los Trabajadores y también de participar en estas próximas elecciones del 2016, ¿no? Creo que no solo haría quedar bien a los trabajadores, sino que dedicaría toda mi vida y toda mi energía a hacer cosas que vayan en bien de los trabajadores y del pueblo. ¡Augusto al Congreso! ¡Augusto al Congreso! Esto es lo que nos ha dado a conocer esa noche, ¿no? en su local, en el FENATRAC, ubicado en el distrito de Comas. Repetimos, para el próximo 10 de junio está convocando a una conferencia de prensa para dar a conocer, ¿no?, de quienes conforman, quienes integran y presentar seguramente el kit que ya lo acredita como un partido político. Nosotros nos vamos a una pausa en breve. Las declaraciones que dio el alcalde de Puente Piedra, Milton Jiménez Salazar, con respecto a Rutas de Lima, quien ha señalado que no pavimentará las vías auxiliares de la Panamericana Norte y que pretende instalar un nuevo peaje en Puente Piedra. Una pausa y continuamos.